No, mencionaste a Gumersindo. ¿Cómo se llama? ¿Gumersindo? Me interesó mucho porque me recuerda eso del cementerio de los héroes en Covadonga, me recuerda al cementerio de Arlington en Estados Unidos, donde están los héroes de Estados Unidos, los que lucharon por la democracia en todo el planeta. Sí, los maestros de ¿Qué te pareció? La conferencia muy completa, ilustraste muy bien el libro, todas las partes del libro, nos hablaste de la historia de Asturias. Exhaustividad bibliográfica es la palabra, exhaustividad bibliográfica para definir tu conferencia, exhaustividad. Al grano, yo diría que al grano. No sé, a mí me apetece leer el libro, después de haber escuchado la conferencia me apetece mucho leer el libro. Eso es lo fundamental. Lo que pasa que tienes no venderías más si lo traduces. Bueno, no quiero decir sensibilidad, es que bueno, hay que mirar un negocio también, no solamente es en pro de la cultura. A ver, ¿el panasturianismo qué? Cuéntalo. No, que está bien, a mí me interesa, es interesante y da una visión nueva del nacionalismo. ¿Cómo definirías el panasturianismo? Bueno, el panasturianismo supone que el nacionalismo asturiano reivindique territorios que hasta ahora no había sido. ¿Qué territorios? Zonas como Cantabria y parte del País Vasco también. Bueno, demasiado pides. Demasiado, ¿Ya puestos a pedir? Pero si vamos a perder el occidente en manos de Galicia por ser una autonomía de tercera, mientras que ellos son de primera categoría histórica, por favor. No, hombre, no, esperemos que no. A ver, ¿qué opinas Esperemos que no. De lo que quieras? Una perspectiva histórica muy interesante. Les encantaría ir a los vascos. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Hubo problemas entre territorios de los estados. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Yo opino que los personajes Lo que pasa es que se va modificando con el tiempo. Es verdad que la división provincial, es verdad que... Pepa, cuenta algo de qué hiciste hoy. Cuéntanos. ¿Qué hiciste? ¿Dónde aparcaste? Más que trabajé. De zonas, por ejemplo, de habla catalana que quedaron en Aragón. O sea, ¿dejaron de salir del trabajo o no? Bueno, salí un poco antes, Pero nada. Y bastante que llegaste a las 8. Pues si llegues 10 minutos antes, te vemos en la puerta Porque, todavía. por ejemplo, el Sella, que sea el nacimiento del Sella, que esté en León, ya es que es el colmo. Ya de los Sí, colmos. señor. Eso no Muy tiene bien mucho dicho. sentido. Muy bien dicho. Y por tradiciones se ven hórreos en Sajambre. Sayambre y Valdeón. Eso es, Sajambre y Valdeón. Se ven hórreos, asturianos. ¿Y te crees lo que dice? vas ahora el de León y ahora estudiante. O sea, Bueno, ya. Peor niños. ¿Y qué opináis de Asturias de Santillana? Lo que yo comenté. Yo te digo eso, que Cantabria está difícil la cosa porque no tiene una base lingüística, que sí una base la de tiene, tradiciones. Pero si nos remontamos a los celtas, Que sí, podamos tenemos unir, vínculos que con podamos ellos unir a nosotros. y el paisaje es muy parecido a la Asturias. Hombre, sí, por paisaje sí. bueno, que luego cambia el verde. Está muy quemado. Tenemos por paisaje más vínculo con Santander que con León. Hombre, no ya por paisaje sí, hombre. Oye, que es muy parecido el paisaje, ¿eh? Otros nos quieren unir con León también. Que hay una nacionalismo Bueno, leonés cuando que se quiere, constituyó la autonomía aquí, se debatió si incluirnos con la autonomía de León, ¿eh? que también quieren ir solos también. Ahora hay un nacionalismo que habla del León solo, de León además. ¿Sabes? Hay un proyecto para unirnos con Portugal en una nueva denominación política que se llamaría Iberia. Iberia Grandona. No, Iberia es otra. No me metas a Iberia.